Pues continuamos con el tema de la fidelidad de Dios. Recordamos parte de lo que vimos la semana pasada, si lo recuerdan. Seguimos viendo el atributo moral de Dios que es referente a la fidelidad. ¿Sí? Fidelidad, ya vimos diferentes formas de la fidelidad en la cual Dios expresa su fidelidad y la semana pasada comenzamos a ver lo que es la fidelidad en qué? En la disciplina, ¿no? Ya vimos cómo Dios disciplinaba al pueblo de Israel, ¿sí? Ya vimos también cómo la fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento también es mencionada, ¿sí? Si recuerdan eso. ¿Sí? ¿Qué recordamos? A ver, texto, ¿qué es lo que vimos? De cómo Dios nos disciplina en la vida y para llevarnos para que no perdamos el camino, y de cómo también nosotros como padres debemos disciplinar a nuestros hijos para que sigan también en el camino de Dios. Es un ejemplo, ¿no? Dios es un ejemplo de padre, ¿no? Si nosotros no seguimos el ejemplo que Dios nos ha dado como padre, pues yo creo que, no yo creo, porque no se trata de lo que yo creo, sino pues la Biblia advierte de que vamos a tener resultados completamente diferentes a los de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, si yo no utilizo, ahora la disciplina es ¿por qué? Porque a Dios le gusta hacer sentir dolor a la gente, le gustaba hacer sentir dolor al pueblo de Israel, le gustaba hacer sentir dolor a las personas que estaban tomando la cena del Señor de una forma indigna. No, ¿verdad? ¿Sí? Sino porque, ¿cuál era el propósito de la disciplina? Así como lo vimos la semana pasada. Para sustentarnos, protegernos, ¿no? Del maligno, para enseñarnos, ahora sí que solamente con Él podemos encontrar el perdón y su fidelidad. Pues, Bueno, eso del maligno fue como semanas atrás. ¿Sí? Pero qué bueno que dio el video. ¿Sí dio el video? Bueno. Entonces, pero en sí, ¿para qué era? Para otra vez corregirnos y que nosotros volvamos a qué? A camino, ¿no? Entonces, cuando nosotros, tomando el ejemplo de Dios en cuanto a la disciplina para nuestros hijos, ¿por qué lo haríamos? ¿Porque nos gusta ver sufrir a nuestros hijos? No debería de ser, que hay mucha gente enferma que pareciera ser que así lo hace, ¿verdad? Pero no debería de ser, ¿sí? Si no es para qué, ¿por qué corregimos a nuestros hijos? Porque los amamos, porque queremos que se corrijan y que vayan por el buen camino. Este, ¿Qué veíamos también? ¿Lo tenemos que hacer de una forma enojada? No. Hasta con la mayor tranquilidad y hasta con el amor, el corazón y con las palabras correctas para no humillarlo, no sobajarlo, no hacerlo sentir que es lo peor en el mundo, no hacerlo sentir que no. Simplemente cometiste un acto que no era correcto y mereces disciplina, ¿sí? Y el pago de ese acto incorrecto es la disciplina. ¿Vas a sentir dolor? Sí. Pero que mejor sea ese tipo de dolor físico que, que humille ese ego, esa arrogancia del joven, como dice en la Biblia, y que quebrante ese orgullo y para que diga así, la regué, perdón, lo reconozco. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero no nada es que eres un tonto, eres un bueno para nada, hijo, siempre estás así, nunca sales de esto, siempre haces lo mismo. No, ¿por qué? Porque lejos de ayudarle y de animarle, emocionalmente también los agredimos y a veces esas palabras duelen mucho más que la disciplina física. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso sí, enfrentarlo con el acto incorrecto que hizo, siempre. Está mal lo que hiciste. Pero ya humillar su persona, rebajar su persona, es otra cosa muy diferente. Eso ya no va con la disciplina. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ese es otro asunto muy diferente y muchas veces ese simplemente es una expresión
de un papá o una mamá frustrada que no, es que ¿qué voy a hacer contigo, hijo? No, sí sabes qué hacer con tu hijo. Corregirlo, orientarlo, disciplinarlo, acercarte con él. No es un animalito que lo dejas allá a ver cómo crece, que se vaya a la calle, que lo eduquen otros que están peor que él. No, tú eres el papá, tú eres la mamá, tú lo tienes que corregir, así como lo vemos en la Biblia, el sustentarlo, etcétera, 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 todo lo que, bueno, en parte ya vimos la semana pasada, ¿no? Pero eso es parte de las tareas de un papá, parte de las tareas de una mamá, con base al tema que estamos viendo, la fidelidad. ¿Y qué es lo que entendemos por fidelidad? Es ese tratar y ese esfuerzo de la persona, el que la relación que haya con la persona que va a recibir la fidelidad es ese interés, ¿sí me explico? Es ese interés de que la relación pueda funcionar, ya sea como pareja, como hijos, como vecinos, como compañeros de trabajo, como sea, ¿sí? Eso es la fidelidad. Entonces, Dios es fiel para con los que son suyos y pues nosotros debemos de copiar esa situación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Ahora vamos al inciso C y dice lo siguiente: la fidelidad de Dios en la disciplina para los creyentes, ¿cuándo? Hoy. Bueno, hoy quienes hemos creído en Jesús y hemos sido adoptados como hijos de Dios, seguimos experimentando esa disciplina fiel y amorosa. No es un castigo legal, sino una corrección paternal que refleja el compromiso eterno de Dios con nuestra transformación, ¿sí? Porque recordemos, Dios toma esa imagen de padre y nos pone a nosotros como esa imagen de hijo. Recordemos que cuando estaba a punto de salir de Israel de Egipto, cómo Dios menciona al pueblo de Israel, cómo le dice al faraón, pues dice, Israel es mi hijo primogénito, dice, mi hijo primogénito, ¿sí? Entonces toma esa figura de padre como hijo. Claro, iba apenas a nacer esa nación saliendo de Egipto, apenas iba a crecer. Había muchas cosas malas en los niños, en Israel, pues sí, y con el tiempo, por eso la necesidad de darle leyes, por eso la necesidad de darle cierta guía jurídica al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos entendieran qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Sí me explico? Entonces, el pueblo de Israel tenía que ir creciendo y Dios quería que el pueblo de Israel, era el plan de Dios, que el pueblo de Israel poco a poco fuese entendiendo, aprendiendo, conociendo más a ese Dios que los sacó de la tierra de Egipto, ¿sí? Para que ellos fuesen una nación referente, la nación de Dios, el pueblo escogido por Dios, la nación santa. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no quiso recibir o seguir la orientación ni la disciplina de Dios. Se entercó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Y hasta la fecha sufren las consecuencias. Simplemente no pareciera ser ese título de pueblo escogido por Dios, nación santa, etcétera, etcétera, pues nada más tiene el sobrenombre, pero en cuanto a la práctica lo es, no, no es un referente. O sea, si nosotros queremos buscar a Dios, lo tenemos que hacer con base a vamos a Israel y que en ellos nos muestren cómo es. No, no, lamentablemente. ¿Dios quería eso? Sí, pero Israel, como dicen, no, no cooperó, no cooperó para que fuera así. Muy bien. Siguiente párrafo. Así como un padre instruye a su hijo desde temprano para que evite consecuencias dolorosas, Dios nos instruye mediante su palabra, su espíritu y su comunidad. ¿Cuál será su comunidad? Su iglesia, ¿sí? Su comunidad, para que no tengamos que pasar por la corrección más dura. Entonces, un verdadero creyente pues pues tiene la instrucción de Dios, tiene su palabra, tiene el Espíritu Santo que está en él, ¿sí? Y tiene una comunidad, o sea,
tiene un lugar donde congregarse, una iglesia donde también viene a aprender sobre las cosas que a Dios le agrada y las que no le agrada. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante el congregarse, por eso es importante estar bien con Dios, por eso es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nosotros podamos estar bien en nuestra forma de vivir con Dios. Después dice más adelante, Él prefiere guiarnos por la obediencia que, fíjense bien, que corregirnos con el dolor, ¿sí? Y esto es bien interesante porque lamentablemente mucha gente que se dice cristiana al día de hoy, ¿sí? Están más temerosas de que, ay, es que voy a hacer esto y ay, a ver si Dios no se enoja conmigo. Ay, es que voy a hacer esto y a ver si Dios no me castiga por eso. ¿No? Ay, a ver, voy a hacer esto y, ay, espera, ay, casi, a ver que Dios no me vea, ¿verdad? Que Dios no me vea y pues yo voy a hacer esta maldad y a ver si no recibo algo malo. ¿Se dan cuenta? Muchas veces las personas están más temerosas del castigo o la disciplina que vayan a recibir de Dios. Cuando Dios, o sea, no, realmente el interés de Dios no es estarte disciplinando, ¿sí me explico? El interés de Dios no es estar disciplinando y corrigiendo y castigando a la gente. Eso no es su interés. Su interés es completamente diferente y como dice aquí, Él prefiere guiarnos por la obediencia que corregirnos en el dolor. Pero si es necesario, como dice ahí, pero si es necesario, no dudará en actuar, porque su fidelidad no lo dejará indiferente ante el pecado de sus hijos. Entonces, si un verdadero creyente comete un acto que realmente no es correcto, ¿qué crees que va a hacer Dios? ¿Qué crees que va a hacer papá? Te va a disciplinar. Y cuando Dios disciplina, disciplina de una forma de, a veces como muchos papás, barco, que ya, hijo, ya, y vete a jugar. Así disciplina, y así como que, y sigue haciendo tu maldad. No, y él sabe dónde nos duele, cómo nos duele, de qué forma, hasta qué intensidad nos va a lastimar, ¿sí? ¿Para qué? Para disciplinarnos. Y muchas veces es económico, familiar, laboral, relacional, con la familia, con la pareja, con los hijos, etcétera, etcétera. Todos los ámbitos Dios va a disciplinar, porque Él sabe la forma en el área que nosotros sí, porque imagínense, ya ahora en la actualidad, a un muchacho, a un niño, igual, a ver, te portaste mal, no juegas Play en toda la semana. A veces que dicen, no importa, estoy con mi celular. ¿Le dolió? No, pues que me castigaron, pero pues ya me entretengo con otra cosa. Pero el papá bien orgulloso, ¿no? De que castigó y que disciplinó a su hijo porque te castigué y hasta llega una visita, ¿no? No, hijo, no invites a tu amiguito porque, dile que estás castigado, de que no pueden jugar Play. Bueno, pues jugamos pelota, jugamos otra cosa. O sea, ¿en qué le lastimó? ¿En qué dijo, puede decir el niño, ay, es que me castigaron, ay, estoy sufriendo, me duele el corazón casi, la vida? No, hasta se puede reír. O igual, a veces hasta repite las acciones de, ay, al fin, mi papá o me castiga con el celular, o me castiga con el play, o me castiga, no sé, otra cosa, pero no pasa nada. Me aguanto, me aguanto y ya, se termina mi castigo y es más, hasta le puedo hacer mi carita de gatito de Shrek. Ándale, papá. Días antes, ándale, papá. Ya, ok, ya, ok, ya vete a jugar. ¿Sí me explico? Lamentablemente, padres o madres que muchas veces no tienen el carácter para ser firmes en esas disciplinas. ¿Sí me explico? O hay otra, perdón que lo mencione, hay otra, cuando a veces el papá quiere disciplinar o llamarle la atención al hijo, la hija, lo que sea, a veces ¿qué hace la mamá? Es la defensora intercesora.
¿Y qué es lo que le hace? Le quita autoridad ¿a quién? Al papá. ¿Sí? O cuando la mamá, igual forma, va a disciplinar, va a hacer esto y todo, y aparece el Salvador, el papá, y otra vez le está quitando ¿qué? Autoridad a la mamá. ¿Sí? Y eso es algo que debemos de entender. Cuando el papá disciplina, la mamá tiene que apoyar al papá. Cuando la mamá está disciplinando porque vio el acto, lo que, ahora sí que está enterada de todo el contexto, disciplina, entonces el papá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Apoyar a la mamá. Tiene que ver, el esposo y la esposa tienen que trabajar, ¿qué? En equipo, porque son un equipo. Y el Señor Jesucristo dijo, y ya no serán dos, sino serán uno como matrimonio. ¿Sí me explico? Y como uno y como matrimonio se tienen que apoyar, porque cuando nosotros rompemos esos principios, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios, todo ocurre de la forma contraria. En lugar de ser de bendición, va a ser, yo voy a ser tropiezo como papá, mi esposa puede ser tropiezo para mí, yo tropiezo para ella, en la aplicación de la disciplina de los hijos. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso es importante y sobre todo tenemos que recordar que no es para lastimar a nuestros hijos, no es para lastimar a las personas lo que hace Dios, sino es para corregir nuestro orgullo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas y poder tener una vida recta. ¿Sí vamos bien? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, raíces de amargura, ¿no? ¿Me van a dejar de hablar? No importa, se lo seguiré diciendo. ¿Sí? Bien, pues vamos a la epístola a los Filipenses, capítulo 2. Con base a lo que hemos leído con anterioridad y que hemos dicho que Dios prefiere advertir antes de que llegue la disciplina, pues eso es algo que nosotros debemos de ver en la Biblia, ¿sí? Porque no vamos a estar encontrando, y sobre todo en el Nuevo Testamento, imagínense estar cada pasaje tras pasaje y cambia porque si no esto, 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 y cambia, o sea, pura disciplina, 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 y eso no, ¿sí? Entonces, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. ¿Ya estamos ahí? Filipenses 2, del 12 al 13, dice lo siguiente: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Dice que esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y ahí me voy a detener tantito. A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer cada uno de los integrantes ahí de la epístola de los Filipenses? Tiene, como dice aquí, esforzarse ¿a qué? A demostrar los resultados de qué? De su salvación. A ver, entonces, ¿qué es lo que puede estar diciendo o qué es lo que está diciendo Pablo? Que una persona que realmente dice que ha creído en Jesucristo como medio de salvación, nada más lo tiene que decir, sí, ya soy cristiano y puede hacer de su vida un papalote, puede hacer de su vida lo que él quiera. A fin de cuentas, pues ya sabe, ya hizo esa oración de aceptar a Cristo en su corazón y lo que sea, pero ya le dijeron a él que ya había creído que es cristiano por haber hecho esa oración. ¿Eso es lo que dice Pablo? No. Que si una persona que realmente ha creído en Jesucristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que manifestar? Realmente un buen testimonio, realmente un verdadero cambio de vida. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que dice aquí? Otra vez, esfuércense. Y este esfuércense que es así como, pues si quieren, si pueden, si les da la gana. Si no tienes flojera, pues hoy sí esfuérzate. No.
es cada momento de nuestra vida. Una persona que realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación sabe y valora lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pregunta, ¿Jesucristo no se habrá esforzado durante todo ese camino hasta llegar a la calavera, a donde iba a ser, y esforzarse mientras que lo golpeaban, lo humillaban, le escupían, todo eso, para que ustedes y yo pudiésemos tener la salvación? O simplemente dijo, ay, ya, yo voy a hacer el sacrificio, ya nada más pongan la cruz y ya nada más me empujan tantito y ya, ahí ya me pongo. No, ¿verdad? Todo, sufrió moralmente, sufrió emocionalmente, sufrió físicamente, sudó, sangró, así que sudó sangre, etcétera. Todo para que todo su esfuerzo estuviese enfocado en poder ser ese sacrificio limpio, agradable para Dios, para que gracias a ese sacrificio nosotros pudiésemos ser salvos. Si Él se esforzó, ¿por qué yo no me puedo esforzar? Si Él se esforzó, ¿por qué yo no puedo tener ese mismo sentido de esforzarme? ¿Sí? ¿Por qué igual, perdón, otra vez, y quiero ser claro, por qué, ay, es que a las 11 es muy temprano, es que está muy lejos? ¿No te puedes esforzar un poquito más? Él sí se esforzó para que pudieras obtener la salvación que ahora dices disfrutar. ¿Sí? ¿Y por qué tú no te puedes esforzar un poco más? Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Qué interesante. Cuando una persona realmente tiene a Cristo y se deja guiar por el Espíritu Santo, y esta persona está completamente entregada a Dios, ¿sí? ¿Qué va a ser una persona que va a ser que impulsada, animada por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Como dice aquí, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan. O sea, realmente mucha gente pareciera ser que va a las iglesias a presumir lo espirituales que son. ¿Sí? Va a las iglesias y a presumir lo mucho que Dios ha obrado en su vida. Va a las iglesias y presume lo mucho que, y mencionan 5 palabras y te avientan un versículo, otras 5 palabras y otro versículo, como que mostrando lo maravillosos, lo espirituales que son, ¿sí? No demuestres de esa forma tu espiritualidad. Demuéstrala conforme realmente las buenas cosas que Dios puede hacer en ti. O sea, imagínense, una persona que diga, no, sí estoy bien con Dios, y otra vez lo voy a volver a repetir, ¿sí? Porque creo que estamos fallando mucho en eso. Que diga, por ejemplo, hoy, ¿por qué no estamos que normalmente deberíamos de estar? Puedes decir, es que Dios, como dice, es que Dios trabaja en nosotros y les da el deseo. Pregunta, ¿Dios les habrá dado el deseo de que hoy no vinieran a la iglesia? ¿Dios les habrá dado el deseo de que prefirieran hacer otra actividad antes que congregarse? ¿Qué tipo de espiritualidad estaba hablando? ¿Sí? ¿Qué tipo de espiritualidad me estás diciendo? ¿Sí? Vienes y reclamas y lo que sea y exiges y todo, pero ¿qué tipo de espiritualidad? Si por lo más básico no empiezas, si por lo más básico no estás comenzando, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? O puedes aquí presumir y todo, pero cuando llegas, terminas de aquí, llegas a tu casa y pleitos con tu esposa, pleitos con tus hijos, pleitos con los vecinos, pleitos. ¿Esa es la espiritualidad que realmente presumes? No. Por eso es de que Jesucristo marca muy bien una persona que realmente ha creído es
Por sus frutos los van a conocer. No hay más. No hay más. ¿Me explico? Y dice otra vez, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, y no solamente el deseo, dice, y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Sí? Entonces, si ya Dios nos da el deseo y el poder, ¿sí? ¿Por qué nosotros deberíamos estar espantados, como lo decía hace un momento, espantados o temerosos de, ay, a ver si no hago esto, a ver a ver si Dios no me castiga? Ay, si hago, a ver si Dios, a ver si no me disciplina por esto que hice. No, pues de que te va a disciplinar, te va a disciplinar. Si realmente eres hijo de Dios. Porque si realmente no eres hijo de Dios y religiosamente has pensado y creído que eres hijo de Dios y no lo eres y sigues en tus maldades y sigues te deleitas en tu pecado y ves que no pasa nada, tienes que hacerte un análisis espiritual, ¿sí? Tienes que hacerte un análisis espiritual porque a lo mejor no recibes disciplina porque así como veíamos la semana pasada, no eres hijo de Dios porque igual, si veo que el hijo del vecino se está portando mal y todo, bueno, y algo que no me afecta a mí, yo no soy nadie para disciplinarlo, ¿sí me explico? ¿Quién lo tiene que hacer? Pues mi vecino, yo no. Entonces, Dios no va a disciplinar a las personas que no son de Él, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, si dices, ay, pues es que yo hago esto y hasta dice, gracias a Dios no ha pasado nada. Gracias a Dios no me ha pasado. No, pues es que ni le des gracias a Dios porque a lo mejor ni eres ni de Dios, porque no te ha disciplinado. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos detalles tenemos que tenerlos. Ahora, ¿por qué vimos este pasaje? Pues precisamente por lo mismo. Es más la invitación a que nosotros nos volvamos solitos a la obediencia a Dios, a que sea una advertencia de que si te portas mal te va a pasar esto, si te portas mal te va a pasar aquello. ¿Sí me explico? Tiene que ser todo, por eso prefiere Dios la advertencia antes de dictar una disciplina en contra de nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente cita. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 17 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Ya no, ¿qué? Ya no vivan como los que, ¿qué? No conocen a Dios. O sea, qué interesante. Ya lo hemos dicho varias veces aquí. ¿Existe eso llamado cristianos carnales? ¿Cristianos que sigan pecando a no más no poder y se pueden seguir llamando cristianos? No, no, no. No existe eso. ¿Existirá ese concepto que lo han hecho lo han adoptado tal vez en el mundo o en algunas iglesias, ¿no? Pero conforme a la Biblia, no. Conforme a la Biblia es esto, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Dice, ¿por qué? Porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de obscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Dios ofrece un tipo de vida? Sí, pero las personas que no les interesa a Dios o que pueden decir, sí, que han creído, pero que tienen una vida no conforme a la voluntad de Dios, como dice aquí, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Cuál es, ahora sí que, qué es lo que están reflejando? Que realmente son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados por Dios, han creído en Dios. No, no. Porque cerraron, fíjense, porque cerraron la mente
y endurecieron el corazón hacia él. Las personas son las que han decidido qué decir: Dios no me interesa. No te necesito, ¿no? Y aquí es hasta un pasaje contrario también a lo que es esta malamente llamada teología reformada, ¿no? Porque ¿qué dicen? Esto de lo que es la perseverancia de los santos, ¿no? Que es que Dios me pone a mí el creer, o sea, prácticamente si yo creo, si yo hago esto, es porque Dios me lo puso en el corazón. Entonces, ¿quién es el culpable? Dios soy yo. Pero la teología reformada, ¿quién le está así que cargando el muertito? A Dios. Y Dios tiene la culpa porque no me hace sentir, ¿sí?, lo que yo debería de sentir para que yo pueda cambiar. No, no. ¿Sí me explico? Y aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? Versículo 18, tiene la mente llena de oscuridad, vagan lejos de él. Dice, y endurecieron el corazón hacia él. Las personas deciden libremente seguirlo u obedecerlo. Entonces, cuando es así, ¿a quién es la responsabilidad de eso? ¿Dios o yo? Pues yo. ¿Sí? Entonces, toda doctrina en donde se le quite la responsabilidad al hombre de sus actos no es bíblica. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso es algo que debemos de entender. Versículo 19. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Imagínense una persona así y todavía diciendo, soy cristiano, soy hijo de Dios. Hice esta oración para aceptar a Jesucristo, pero sigues viviendo de esa forma. ¿Será realmente una persona que ha creído? No, no. Versículo 20. Por eso, pero eso no es lo que ustedes, fíjense, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve ¿qué? Los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Sí? Por eso es de que muchas veces Pablo, y lo vimos creo las semanas pasadas, cuando llegaban iglesias, ¿qué era lo que veía? ¿Qué era lo que él mencionaba? Porque en una iglesia no todos ¿qué? Son hermanos. Porque no todos los que en una iglesia se pueden decir que son cristianos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque mientras que todavía estén en sus deleites carnales, mientras que todavía estén obedeciendo más a las cosas del mundo, no pueden decir ni presumir que son hijos de Dios. Ahora, esto que dice aquí, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Sí? Y cada uno de los que hemos creído en Cristo, por agradecimiento buscamos de Él en su palabra, nos congregamos para aprender de Él, lo buscamos a Él, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos aprendiendo y vamos entendiendo lo que es Dios? Por ejemplo, lo que mencionábamos hace un rato referente a que Dios es nuestro ejemplo como Padre, etcétera, y vamos, como dice aquí, transformando ¿qué? Nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, porque así vamos aprendiendo y es lo que vamos aprendiendo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Cristo nos está enseñando, ¿sí? Pero si somos de la misma forma como los que mencionó anteriormente, que dice, y endurecieron el corazón hacia Él, está más que claro cuando una persona visible, o sea, cuando una persona dice o realmente refleja que realmente ha creído,
de la que no ha creído. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, todo eso apunta a que nosotros tenemos, antes de llegar a esa disciplina, tenemos que nosotros mejor obedecer, deshacernos, como dice el versículo 22, deshacernos de esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Sí? Esa es la invitación que Dios nos hace. Esa es la invitación a que nosotros querramos transformar nuestras vidas. ¿Sí me explico? No a ser religiosos. En ningún momento vamos a ver en la Biblia que Dios nos invita a ser religiosos, sino sí a transformar nuestra forma de vivir, transformar nuestra mente, transformar nuestros actos y que no estemos sometidos a las cosas que antes, cuando pertenecíamos al mundo, las hacíamos. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Versículo 25. Perdón. Así que dejen de decir mentiras. ¿Alguien miente? Pero es que no lo digamos de una forma, pues sí, todos. No, es que ya aquí ya no debería de ser el de, pues es que ya sí. No, porque ¿cuál es lo que dice? Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Cuál es la invitación? A dejar de mentir. ¿Sí? Dirán, ay, ay, la mentira no, a veces una mentira no, no causa tanto daño, ¿verdad? Ah, pero a ver, dile a tu esposo, el sorullo es el único tuyo. A ver, ¿qué te va a decir? Es una mentira, ¿no? Puede ser una mentira y ¿qué te va a decir? Sí le va a causar conflictos a él. Sí va a causar conflictos en tu matrimonio. Sí va a causar conflictos en tu relación con tu pareja. No por decir esa mentirilla o ese jueguito, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, las mentiras causan daño. ¿Sí? Y como dice la Biblia, ¿quién es el padre del engaño, de la mentira? El maligno, ¿verdad? El maligno. Y citando otras partes, ¿no? ¿Y quién se supone que es nuestro Padre? Porque nosotros debemos de ver a nuestro Padre Santo espiritual, ¿sí? ¿Qué es qué? La verdad. ¿Y a quién le obedecemos? ¿A qué Padre tenemos? ¿Sí? Como dice el Señor Jesucristo, cuando estaba ahí con los fariseos, dice, es que nosotros somos hijos de Abraham y todo. Y Jesucristo les dijo, ustedes son hijos del diablo. Así, no se anduvo con tapujos y dice, ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Dios, me creerían a mí y le creerían a Moisés. ¿Sí me explico? Entonces, es importante notar eso. No hay mentiritas blancas, no hay mentiritas piadosas. Todo lo que lleva a un engaño o un encubrimiento puede ser mentira. Dice, dice, y no permitan, versículo 26, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Sí? Si somos muy enojones, también eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestras acciones. O sea, si de repente, por ejemplo, yo estoy muy estresado, muy ofuscado y honestamente a veces a mí sí me pasa mucho porque tantas cosas que tenemos que hacer y a veces sí, como dicen, a veces me dicen mi alma, ay, no tanto que me enoje, sino que a veces, ay, permíteme tantito, deja, nada más termino esto. O sea, hay a veces mucha presión. Pues eso aún así, y aunque yo lo esté diciendo, también Eduardo lo tiene que cambiar, ¿sí? Todos lo tenemos que cambiar y ser más tranquilos. Es cierto, hay muchas cosas que nos presionan, trabajo, escuela, lo que sea, pero tenemos que serenarnos y tenemos que tranquilizarnos, porque muchas veces podemos contestar de una forma no muy correcta y hasta podemos lastimar a una persona. ¿Sí me explico? Emocionalmente me refiero. ¿Sí? Emocional. ¿Sí? Bueno. Y si no permiten que se ponga, dice, no, que nos controle, no permitan que el sol se ponga
mientras siguen enojados, o sea, que no llegue hasta que termine el sol y todo. Bueno, porque el enojo da lugar, ¿a quién? Al diablo también, ¿no? Bueno, eso es prácticamente, no me voy a detener porque todavía hay varios puntos que queremos ver. 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que diga sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿Sí? Entonces, imagínense de todas estas palabras que usan cierto lenguaje, ¿sí? Cierto lenguaje y en lugar de demostrar que son buenas personas o en su forma de pensar, ¿cómo son? Bueno, perdón que mencione esto. Cuando estaba chiquito, en la primaria había una niña que me gustaba, muy bonita y todo, y así varios compañeritos, ay, la bonita del salón, clásico. Y nada más la veíamos así de lejos. Pero cuando se acercó al grupo y empezó a hablar, así como todo lo bonito desapareció. Todo, todo. Sí. A veces podemos ver a una persona así físicamente, ay, pero ya cuando hablamos con la persona, hasta pues, ay, tiene buena personalidad, su vocabulario es de esta forma, no aparenta lo que es, ¿sí? Aparenta otra cosa, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer en nuestra forma de hablar? Hablar como es, ¿sí? O a veces inclusive nos atrevemos muchas veces de que cuando escuchamos una conversación donde dicen groserías, a veces nosotros qué, bueno, nosotros no, a veces la gente qué es lo que hace, las vuelve a repetir, ¿no? Cuando va a narrar, no es que allá dijeron y todo, y sueltan las mismas palabrotas, ¿no? Y aún diciendo que son cristianos, o sea, que no te sientes incómodo al decir ese tipo de palabras? ¿Que no te sientes incómodo al expresarte de esa forma? Y aún diciéndote que mejor no digas que eres cristiano y mucho menos que vienes a aposento alto, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te quemas a ti, nos quemas a nosotros. ¿Sí me explico? Sí, sí, han de ser todos iguales. ¿Sí? Y no, no es lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Sí? Y después dice, versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. O sea que si yo soy de esta forma, si yo soy de tal forma, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Si yo he creído realmente en Cristo como medio de mi salvación y que realmente el Espíritu Santo habita en mí, ahí Dios siempre va a estar escuchando, viendo lo que yo hago. Siempre, siempre. Y si yo tengo actitudes que realmente no son santas, si tengo actitudes que realmente no son conforme a la voluntad de Dios, simplemente el Espíritu Santo, que es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad, emocionalmente, pues como dice aquí, entristecer, ¿sí? Entristecer su ser. Dice, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la regeneración. Recordemos, de hecho, en el capítulo 1 de Efesios dice que el Espíritu Santo es como ese sello, ¿sí? Que Dios nos ha puesto, como que somos parte de Él, que somos de su propiedad y que cuando Cristo venga, todo aquel que tenga el Espíritu Santo se lo llevará. ¿Sí me explico? Y las que no tengan el Espíritu Santo, pues no, se van a quedar. ¿Sí? Seguimos adelante. Dice, ya no me voy a entretener mucho, dice 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables
unos con otros. ¿Cuál sería nuestra forma de ser para con unos con otros? Amables, ¿verdad? Sí, por ejemplo, los días domingos tratamos de mostrar siempre nuestra mejor cara y de ser amables con todos, ¿sí? Pero eso tendrá que ser siempre afuera, tanto dentro de la iglesia como afuera. Siempre ser amables con las personas. Si una persona no es amable con otros, no. Bueno, que también, a ver, cuando Jesucristo también enseñaba, cuando Jesucristo también exhortaba a la gente, ¿qué era lo que decían de Jesús? Ay, eres hijo de Satanás, eres un pecador, lo criticaron. Pero en algún caso Jesucristo dijo algo que realmente les ofendió, o sea, les decía la verdad y les golpeaba y chocaban y ellos se sentían incómodos, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos podrían llegar a criticar por eso, pues de cierta forma sí, si te estamos diciendo la verdad, si te estamos diciendo que eso no es correcto que estás haciendo, si te estamos diciendo que cambies tu forma de decir o de hablar, ¿por qué te enojas? ¿Sí? ¿Por qué te enojas? Hasta es más, hasta de una forma amable te lo estoy diciendo, o como amigo te lo estoy diciendo, como diríamos, aquí entre nos te estamos invitando a que cambies. ¿Sí? Otra vez dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos bien este pasaje, hay muchas de las cosas en las cuales Dios quiere que más bien nosotros corrijamos nuestra forma de vivir y no tanto que si haces esto te voy a castigar, si haces esto te voy a corregir. ¿Sí? O sea, es más bien la invitación a cambiar que como hijos somos en este proceso de ir madurando, que podamos nosotros transformarnos más a su forma de pensar que el de ser advertidos, estar todo el tiempo atemorizados, porque no sabemos cómo Dios nos va a castigar, no sabemos cómo Dios nos va a disciplinar, ¿no? Y fíjense, o hacen y, ay, no pasó nada. Y aún así, otra vez como decíamos, aguas, porque si no pasó nada, es por algo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Siempre tener el temor de Dios. Sí, sí, ese temor de Dios no es tanto el miedo, sino ese es la reverencia a quien es Él para poderle honrar como lo que es Él. Ese es realmente el temor. Pero muchas veces la gente no entiende. Temor lo imagina como miedo, ¿no? Y sin la otra connotación de lo que es el concepto temerle a Dios. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen ¿qué? Su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de ¿qué? Adorarlo. No, es que yo vengo a la iglesia nada más porque quiero alabar y glorificar el nombre de Dios, ¿no? Estoy cante, 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 cante. Todo lo que dice el hermano pastor le digo amén, gloria a Dios. A los hermanos, los abrazo, les digo Dios te bendice, Dios te bendiga por aquí, por allá, y hacer todo el ritualismo religioso que muchas veces se hace en las iglesias. ¿Esa es una verdadera adoración a Dios? No. Donde realmente se va a demostrar la verdadera adoración de Dios es donde, allá afuera. Acá es como llenarnos, aprender, capacitarnos, aprender para cuando salgamos allá poder hacer esa diferencia. No volvernos como los de allá afuera, sino para hacer esa diferencia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y como dice, entreguen su cuerpo a Dios. Por eso en
en otra porción dice, es que ya, Pablo decía, es que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Porque ahora las decisiones que tomo, la forma en cómo me dirijo, la forma en cómo, hasta cómo me enojo, no tiene que ser a la forma de Eduardo de antes, tiene que ser a la forma de Eduardo del cual está siendo transformado por Dios. ¿Sí? Si yo no estoy siendo transformado por Dios, cuidado, cuidado, porque a lo mejor estoy dándome de topes y pensando todo porque no tengo ni al Espíritu Santo, porque ni tengo, como veíamos una de las citas en Filipenses, ni tenemos la capacidad, ni tenemos el poder. Por eso estoy peleé y peleé y peleé y peleé y peleé, porque realmente a lo mejor no he creído. ¿Sí? Y dice, ¿qué clase de sacrificio? Dice, y no imiten, versículo 2, y no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Qué triste que hoy en la actualidad, con todas estas políticas sociales o estas nuevas formas de pensar del mundo, lamentablemente muchos cristianos las están adoptando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿sería correcto que una mujer dijera, es que soy feminista? Soy una mujer feminista, pero siendo cristiana. No. El feminismo contradice completamente la voluntad de Dios. ¿Sí? O igual el hombre, es que yo soy machista, ¿no? Así soy forjado, así mi papá me enseñó. No, pues cambia eso. Sí, tu papá lo querrás, todo como es tu papá y todo, pero tienes un papá más importante que es. Si has creído, tienes un papá más importante que te está enseñando cosas completamente diferentes a lo que el padre biológico te enseñó. Y cuando les haces la pregunta, ¿y a cuál tienes que honrar más? ¿A tu padre biológico o a tu padre celestial? Ay, ahí se quedan. Ahí se quedan pensando, no, pues, hasta dicen, al espiritual, ¿verdad? Sí, pero no es tanto que te lo digan o que te respondan de una forma correcta, es que lo vivas de esa forma, que lo entiendas y que realmente, ¿qué era lo que veíamos la semana pasada en la predicación? ¿Sí? No importa que llegue el religioso y que diga, sí, Señor, yo he cumplido toda la ley, yo he cumplido esto, yo he cumplido lo otro, yo, lo que sea, ¿sí? Yo he cumplido todo lo que, etcétera, ¿sí? Y cuando Jesús lo retó, ¿qué hizo? No, así ya no. Así ya no. ¿Y qué hizo el fariseo? Se fue. Pero veíamos la otra cara de Zaqueo. ¿Sí recuerdan? ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo buscó a Jesús, aunque tenía limitaciones, lo buscó y la forma. No necesitó de que Jesús le dijera, da tus posesiones. Él dijo, yo las doy hasta la mitad, etcétera. Fue desprendido. No había nada que impidiera esa relación o rompiera ese puente en su relación con Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no hay eso de que las personas religiosas van a venir y presumir que son esto, que son lo otro, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es más, hasta podrían llegar aquí a aposento alto y hasta a mí decirme simplemente para hacerme sentir mal, es que ya vamos a otra iglesia donde está mejor. Bueno, no sé en qué sea mejor. A lo mejor sí, no, y qué bueno. Pero no me lo vengas a presumir a mí. Sigue asistiendo, sigue creciendo, sigue buscando a Dios. Si nosotros no fuimos como que de bendición para ti, bueno, hay otras iglesias, sigue buscando, pero tú vas a demostrar que realmente estás buscando a Dios, ¿sí? En la iglesia que sea, ¿sí me explico? Bueno, también depende, ¿verdad? Pero lo vas a demostrar con tu vida, no lo vas a demostrar
Ah, es que yo soy muy espiritual y ustedes no, ¿verdad? Ustedes no, y ya fui a otra iglesia donde sí. Adelante, adelante. ¿Sí me explico? Entonces, lamentablemente, mucha gente podría traer ese tipo de etiquetas o etiquetarnos a nosotros, pero eso no importa. Una persona que realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación y realmente es guiado por el Espíritu Santo, lo va a demostrar en su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de decir. Es más, hasta ni diría eso, ¿no? Ni diría eso para tratar de lastimar. ¿Sí me explico? Ya con lo que me dijo, ya me dijo qué tipo de cristiano es o qué dice que es cristiano es. No es que ya me voy a ir. Adelante. ¿Para qué queremos ese tipo de gente? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, sí me escucho muy, a lo mejor, muy así, muy, dicen, muy frío, ¿no? Pero así yo lo aprendí del Señor Jesucristo. Siempre, siempre voy a recordar cuando se fueron los 5,000, y ya lo he dicho varias veces, volteó con sus apóstoles y les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Entonces, eso he aprendido muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros como líderes, emocionalmente muchas veces nos afecta ese tipo de cosas. Pero cuando tú aprendes y eres renovado conforme a la voluntad de Dios y el liderazgo que tuvo Jesucristo y ahora el liderazgo que a ti te ha dado, ahora sí te pones, ahora sí que no al nivel de Jesús, pero aprendes a su liderazgo, entonces entiendes que va a haber mucha gente así, que va a venir a las iglesias simplemente por simplemente interés o de una forma religiosa, ¿sí me explico? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y como dice al final, versículo 2, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dios, su voluntad para nosotros es para bien, no para mal. ¿Por qué nosotros no nos dejaríamos guiar por Él? ¿Por qué nosotros no nos dejaríamos recibir sus consejos? Y todo lo que Él me dice es para bien. ¿Sí me explico? No, o sea que no tenemos, ahora sí que una excusa o decir por qué es que soy así porque así soy yo. No, pues bueno, eso debería de ser el Eduardo de antes, pero ahora el Eduardo tiene que ser completamente diferente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí, los vamos a seguir viendo el próximo domingo. Muy bien. Vamos a primero de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13, es el último pasaje. ¿Ya estamos ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, en adelante dice lo siguiente. Así que preparen su qué, mente. Recordemos que esto lo está diciendo Pedro, y lo que leímos anteriormente con Pablo que dice que es que transforma qué, nuestra mente, nuestra forma de pensar. Bueno, así que preparen su mente para actuar y ejerciten qué, el control propio. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos, ahora, no es que estemos luchando y no me saquen eso de Romanos capítulo 7, porque ya lo vimos en su contexto y no está hablando de un cristiano que está batallando ahí. No, lo que sí está batallando es referente al dominio propio, control propio. ¿Sí? O sea, tenemos que entender, hay cosas que, por ejemplo, las mujeres son muy más emocionales que los hombres. ¿Sí? Pero a pesar de que las mujeres sean más emocionales, ¿tienen que basarse siempre en sus emociones? No, tienen que haber un control de sus emociones, ¿sí? Y luego, lamentablemente, hay épocas del mes donde son muchísimo más emocionales, ¿sí? Pero si no se tiene un dominio propio, peleas con el esposo, peleas con los hijos, peleas con los vecinos, peleas con absolutamente. ¿Por qué? Porque no hay un dominio.
Igualmente el varón. A veces el varón está tan estresado con las situaciones del trabajo, con las situaciones sí, del trabajo, y a lo mejor dice, lo normal es que, bueno, la familia pues ve que el papá se va a trabajar, pero el papá en el trabajo pueden pasar infinidad de cosas. Se puede pelear con jefes, se puede pelear con compañeros, puede ser objeto de bullying, puede ser objeto de infinidad de cosas en donde él está estresado, está siendo humillado, está siendo sobajado, está siendo maltratado, etcétera, 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 etcétera. Y llega a la casa, ¿sí? Y a veces trae toda esa energía, ese estrés, ¿sí? Y llega a la casa y amorcito, ¿cómo te fue, no? Y a lo mejor así, cuando dice amorcito, ¿cómo te fue? ¿Qué es lo que va a recordar? Fui maltratado, fui humillado, fui sobajado, me hicieron esto, me hicieron aquello, o me robaron mi cartera, o lo que sea. Y a veces en una palabra decir, bien o así, ya se enoja la esposa. Ay, pero yo nada más te estoy preguntando que, ¿y por qué me... ¿Sí me explico? No hay un dominio propio. A veces no entendemos el concepto o el contexto de lo que las personas están viviendo. Y a veces la forma de hablar de ellos a lo mejor podrían ser palabras muy simples o preguntas muy simples, pero la persona para contestar a lo mejor tiene que, o sea, no te va a decir todo. A lo mejor yo algunas veces les he dicho a mi esposa y a mis hijos, y perdón que hable de mí, perdón, digo, hoy tuve un día mal trabajo, entonces no me pregunten nada sobre el trabajo y mejor hagamos las cosas de la casa. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues me fue mal y que me lo recuerden. Y para yo platicárselos, como que no tiene ningún caso. ¿Sí me explico? Entonces digo, mejor así, así que, ¿no? Y mejor enfoquémonos y mejor que mi cabeza se llene de las cosas buenas que en la familia puedo encontrar. ¿Sí me explico? Y eso tanto yo les aseguro que tanto a hombres como a mujeres que trabajan. ¿Sí? Ambos tenemos cosas que nos pasan en el trabajo y que pues sí, lamentablemente no son muy agradables, pero tenemos que seguir trabajando para poder sustentar nuestros hogares. Bueno, dice otra vez, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Como dice aquí, pongan toda ¿qué? Su esperanza en la salvación inmerecida. ¿Sí? ¿Nosotros merecíamos la salvación? No, es por gracia, es un regalo no merecido. 14, ya no me voy a detener tanto. Por lo tanto, vivan como hijos que obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió santo, pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿hay excusa para que yo diga, ay, sí, ya soy hijo de Dios, ya dije que acepté a Jesucristo en mi corazón y que no sé qué y todo, y ahora yo puedo hacer de mi vida un papalote y hacer de mi vida como yo quiera? ¿Es justificable eso? No. Tengo que ser completamente diferente y como dice aquí, vivan como hijos obedientes a Dios. ¿Qué estamos viendo? La fidelidad en la disciplina de Dios. Pero ¿cuál es la invitación? A que si no te portas bien, te voy a disciplinar. No, ni siquiera lo menciona. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros deberíamos de vivir de una forma que limpia, santa, honesta delante de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? No ser de la misma forma como éramos antes, sino ser completamente cambiados y transformados. Y otra vez repito, versículo 15, pero ahora refiriéndose a la hora de estos creyentes,
sean santos en todo lo que hagan. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos de analizar. A ver, voy a hacer esto. ¿Esto que voy a hacer realmente va a edificar o es santo? ¿O simplemente va a generar un conflicto o va a generar algo que me va a perjudicar? Por ejemplo, si yo sé que tal vez una persona que a lo mejor no me es muy agradable y, y si yo llego con un cuestionamiento que yo sé que va a generar un conflicto, ¿por qué lo dijo? ¿Qué propósito tendría? ¿Para qué? ¿Para qué queremos estar mal? ¿Sí me explico? ¿Para qué? ¿Sí? Y tristemente, perdón, en las redes sociales hay muchos memes en donde, y ahorita recordando uno, donde, donde según está la mujer y pues ve a su esposo que dice, pues es que no es mujeriego, no es borracho, no es fiestero, es trabajador, está todo bien y nada más está pensando, ¿cómo le hago para hacerlo enojar? O sea, ¿cómo le hago para hacerlo? Pero tristemente, ¿qué creen? Si hay mujeres así, si hay mujeres así, que nada más buscan y quieren estar peleando, peleando y peleando. Que si el esposo se quiere acercar a ellas, ay, ¿por qué me esto? Ay, y nada más pelear, pelear. Y es preguntar, a ver, ¿esa actitud puede ser honesta? Como dice aquí, ¿dónde la queda? Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Ese rechazo que yo puedo tener para con mi esposa o como mujer para con mi esposo puede ser, como dice aquí, santo, puede ser realmente que refleje a Cristo en mi vida, que refleje que Dios está en mí y por eso yo actúo de esa forma, rechazando a mi esposo, rechazando a mi esposa o rechazando a mis hijos. No, eso no refleja una espiritualidad, ¿verdad? Eso no refleja que realmente estás guiado por el Espíritu Santo. Eso refleja completamente lo contrario. Y bueno, nos saltamos al versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Sí? Porque recordemos, ya una vez ya que hemos adquirido la salvación en Cristo Jesús, ya somos, como dice Colosenses, ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. ¿Sí? ¿Y cómo nos tendríamos que comportar nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos de quién? Del cielo. ¿Sí? No como ciudadanos del mundo todavía, no todavía obedeciendo las cosas del mundo. Versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de quién? De ustedes. ¿Sí? Porque si Jesucristo no hubiese venido para morir por nosotros y salvarnos de esa deuda que teníamos delante de Dios, no sería posible nuestra salvación. Versículo 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo es el pago por mis pecados. Y pregunta, a ver, ¿qué es lo que me hace salvo? ¿Que Jesucristo entra a mi corazón o que yo crea en el sacrificio de Cristo en la cruz para perdonar mis pecados? Sí.
Y tristemente mucha gente es lo contrario. Ha creído que el hecho de que han aceptado a Jesucristo en su corazón sin perdón de pecados, ya son salvos. ¿Sí? Y esas son las cosas que se tienen que corregir. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos el mensaje de salvación y el mensaje de salvación tiene que ser predicado claramente. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente, ámense profundamente de todo corazón. ¿Ya ven? Entonces, no importa todo lo que yo enseñe aquí, ustedes siempre me tienen que amar. Es un mandato del Señor. Aunque les moleste, aunque todo, siempre me tienen que amar. Y yo a ustedes, ¿verdad? Aunque a veces vengan, a veces no, los tengo que amar de todas formas. ¿Sí? Bueno, tener esa paciencia, pero esperemos que pronto se corrijan esas cosas. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita. 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Y continúa hasta el capítulo 2, dice, por lo tanto, ¿sí? Recordemos que Pedro no escribió en capítulos, ¿verdad? Ni en versículos, sigue. Por lo tanto, desháganse de toda mala, ¿qué? Conducta. Si yo tengo malas conductas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia o en mi vida diaria, ¿cuál es el mandato espiritual que Dios a través de Pedro nos está instruyendo? Deshacernos de toda mala conducta. Si yo tengo malas conductas para con la gente o para esto, para lo otro, deshacernos de esta mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes, que era lo que veíamos hace rato, que a veces a las personas les gusta hacer comentarios hirientes, simplemente para provocar el enojo de la otra persona. 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Si nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, como dice aquí, acaben con todo engaño, dice, y celos hirientes, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. También es por eso que es interesante cuando dice la gente o decide la gente no venir a la iglesia. ¿Seguirá aprendiendo? ¿Seguirá creciendo? No. Y si como niños recién nacidos estamos ávidos de querer conocer más a Dios, aprender más de la palabra de Dios, lógicamente siempre voy a tener la actitud de ¿qué? De quererme congregar, de querer estar en un lugar donde se enseñe la palabra de Dios, ¿sí? Donde realmente se esté estudiando la Biblia, ¿sí? Eso es lo que siempre voy a querer porque es algo que yo quiero aprender de Dios. Y como dice aquí, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pero si yo no vengo a la iglesia, nunca lo voy a poder tener de esa forma. Pero ya tienen los videos, hermano. Qué bueno, está la tecnología. Pero en el tiempo de Pedro no había YouTube. Si no había YouTube, y es muy diferente verlo en el video y a estar presente. Y versículo 3, ahora que han probado la bondad del Señor.
ya que hemos probado la bondad del Señor, ya que hemos sabido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ya que sabemos lo que Cristo, y que Cristo es parte de nosotros, o sea, ¿por qué no podemos vivir de esa forma agradecida, de esa forma en la cual consagrarnos a Él? Como veíamos en Romanos, que nuestro cuerpo sea ¿qué? Ese sacrificio vivo para Él. Dice, esa es ¿qué? La verdadera adoración. No tanto que digas, es que yo voy a adorar y buscar a Dios a la iglesia y de cierta forma nada más cantar y hacer todos los rituales religiosos que se hacen dentro de una congregación. Pero salgo y mi vida es completamente un desastre. Eso no, eso no. ¿Sí? Aún dentro y mucho más fuera del lugar de reunión, fuera de la iglesia, nosotros tenemos que mostrar que Cristo está en nuestra vida, siempre. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? ¿No? Y bueno, para terminar ahí en su hojita, dice lo siguiente. Si somos verdaderamente hijos de Dios, el llamado a vivir en santidad no es una carga, sino un privilegio. Vivir de forma agradable al Padre es el mejor camino, no solo para evitar la disciplina, sino para disfrutar de una relación íntima, limpia y estable con Él. La fidelidad de Dios se manifiesta tanto al corregir como al prevenir. ¿Sí? Y aquí todos los textos que hemos visto ahorita han sido para advertir. Él ya nos ha dado su palabra, su espíritu y su gracia. Todo esto en su lugar, todo está en su lugar, perdón. Ahora nos toca responder con obediencia voluntaria como hijos que no temen al castigo, sino que aman profundamente al Padre. ¿Sí? Entonces, que no andemos viviendo de la forma temerosa de que, ay, es que, a ver si Dios no me castiga, ay, a ver si Dios no me hace esto. No, que mejor vivamos de una forma, como dice aquí, que aman profundamente al Padre y que nuestras acciones y nuestra forma de vivir sean conforme a la voluntad de Dios y conforme a la obediencia que le tenemos a Él. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.